Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 22 del paper 7 que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Jaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área de L. En este módulo vamos a hablar de cómo preparar el documento de planificación. La mayoría de los profesores encuentran dificultades a la hora de preparar la sesión de clase L. Antes de la existencia del marco común, los profesores no prestaban tanto atención a la documentación y solo sabían lo que iban a enseñar en el año académico sin enfatizar el objetivo de cada nivel. En la docencia, el plan y su respectiva planificación son importantes porque contribuyen a reducir imprevistos durante el desarrollo de la clase y prever cuáles competencias, indicadores de logro y contenidos se alcanzarán a lo largo de un periodo determinado. De igual forma, permiten prever las actividades, los recursos y las técnicas de evaluación que se utilizarán para asegurar el alcance de los elementos curriculares. Planificar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación significa tomar decisiones. En el caso de la planificación de los aprendizajes, son las y los docentes los primeros responsables de la tarea educativa. Un documento de planificación es un instrumento mediador entre la teoría y la práctica. Es un instrumento integrador de los componentes que intervienen en la acción didáctica a fin de brindarle sentido a la unidad. Es un instrumento que posibilita al maestro anticipar de manera reflexiva, creativa, flexible y comprometida su acción didáctica. Es un referente dinámico que orienta la evaluación y el reajuste o modificación. Actualmente, planificar, organizar o programar la tarea escolar puede referirse a designar un conjunto de contenidos y actividades pensados para desarrollar en un tiempo relativamente próximo con el objetivo de alcanzar los propósitos planteados en el currículo. Sin embargo, los docentes a lo largo de la historia han programado su tarea aún con estrategias muy personales y de sentido común a partir de libretas en donde anotaban los temas y las actividades. Más tarde, cuando surge el conductismo, estas planificaciones respondían más a procesos cuya finalidad era comprobar los resultados en las conductas de sus alumnos, estableciendo anticipadamente qué era lo que se deseaba modificar. Es decir, la planificación se basaba en establecer las estrategias didácticas para llegar a un resultado final determinado que debía ser medible, dando todo un carácter tecnológico a la misma. El profesor es el que potencia, apoya y posibilita el aprendizaje. Programar es una de las tareas que realizamos todos los profesores en la organización de nuestras clases. Atendemos a las necesidades didácticas de los alumnos, a las características y nivel del grupo e intentamos responder a la programación del curso. Esta programación, realizada habitualmente por el equipo de profesores, concreta y adapta a cada realidad del currículo y el currículo, como marca global, traduce los principios del sistema educativo en fines, objetivos, contenidos, criterios de evaluación y sugerencias metodológicas que servirán de referencia a cada una de las concreciones programáticas subsiguientes. No todos los profesores tendrán que elaborar un currículo, pero todos tendrán que entender sus fundamentos para poder aplicarlo. Para todos, por tanto, superado un nivel inicial de competencia docente, es importante profundizar en el tema que nos ocupa. Bren, en el 87, al plantear los cambios en los currículos de lenguas, recoge la noción de paradigma propuesta por Kuhn. Un paradigma científico sería el marco de referencia compartido por un grupo de especialistas en un momento determinado de la historia y estaría constituido por una matriz disciplinar en la que las ideas, los problemas y la forma de realizar un trabajo comparten supuestos, valores y formas de interpretar la experiencia.
Hablaremos pues de un nuevo paradigma en el área curricular de lenguas cuando las ideas, creencias, experiencias prácticas sobre lo que es la lengua, sobre su uso, sobre su aprendizaje y enseñanza hayan cambiado. El documento de planificación ayuda al profesor a planificar la lección didáctica, las actividades, los conceptos, los recursos léxicos, el tiempo que necesita para cubrir el tema y también tiene que crear un espacio entre lo que los alumnos han aprendido y lo que van a aprender. Este documento sirve como puente entre los conceptos adquiridos y los conceptos que se tienen que aprender. Algo que ayuda al profesor para reflexionar. Una buena planificación tiene que ser realista, que se pueda cumplir, flexible, que tenga en cuenta los imprevistos que puedan surgir para readaptarla cuando resulte necesario, puntual, hay que comenzar siempre a la misma hora, equilibrada, repartir bien el tiempo para cumplir todos los objetivos. ¿Qué aprendizaje se quiere para que los alumnos logren sus objetivos? ¿Mediante qué situaciones de aprendizaje podrán lograrse dichos objetivos? Estamos hablando de las actividades. ¿Qué recursos se utilizarán para ello? ¿Cómo evaluaré si efectivamente los alumnos han logrado dichos objetivos? Aunque supone un gran desafío para los profesores a la hora de preparar el documento, porque siempre sale la pregunta de qué poner y de qué no poner en él. Muchas veces, muchas instituciones tienen ese documento sin un objetivo claro. El documento de planning tiene que ser un documento vivo y que los profesores siempre tengan que actualizar. El documento no puede ser preparado independientemente del libro, los materiales didácticos, las actividades o el conocimiento previo de los alumnos. Los siguientes puntos tienen que estar reflejados en el documento. 1. El nombre o título de la lección. El profesor puede coger el nombre que menciona el libro. 2. El tiempo, por ejemplo 2 semanas. Por favor recuerde que el límite puede variar. 3. Los vocablos. No tiene que poner la lista de todos los vocablos, sino los que necesitaremos para dar una idea. 4. La gramática, los posibles conceptos que se van a enseñar. 5. El conocimiento previo. Es importante tener un espacio para un repaso. 6. Las actividades. A la hora de preparar el documento, el profesor puede sugerir algunas actividades, pero puede añadir más que vayan saliendo durante la enseñanza. 7. Recursos. Es obligatorio incluir la lista de los recursos que pueden ser tomados de diferentes partes del libro, un vídeo, etc. Es necesario tener un listado de materiales y recursos disponibles y útiles para enseñar o aprender la materia. Es recomendable que la lista de referencias bibliográficas sea corta o esté dividida en materiales básicos u otras categorías deseables para quien quiera saber más. Además, es interesante que sea una lista anotada de manera que los estudiantes dispongan de información relevante sobre las publicaciones que se les proponen, si pertenece a un determinado enfoque o corriente teórica o doctrinal, si se trata de una revisión que permita una buena introducción a un tema, una revisión crítica, etc. De hecho, estos comentarios pueden servir a los estudiantes para formar un criterio que después pueden aplicar a la selección de material futura por ellos mismos. Los recursos pueden también incluir materiales elaborados por el propio profesor o un equipo docente para la realización de ciertas actividades, por ejemplo, descripción de problemas o proyectos que llevarán a cabo, una selección de materiales que el profesor ha seleccionado, así como páginas web con recursos de interés. Al final, es importante introducir la experiencia de los alumnos en esta selección. Recuerde que este tipo de documento funciona como base para los profesores que vengan detrás. Una guía docente para los estudiantes o de aprendizaje es una herramienta que tiene varios usos. Sirve como guía de comunicación con estudiantes actuales o futuros estudiantes, con compañeros de cara a la administración, y también es una herramienta que permite al profesor planificar la enseñanza. Finalmente, y a través de la transparencia que permite, facilita la coordinación con otros profesores y materias. Aquí enfatizaremos especialmente su utilidad para los estudiantes
y para el propio profesor. De cara a los estudiantes, su principal utilidad es proporcionarles una explicación clara sobre 1. Los objetivos y resultados de una materia que sabrán y serán capaces de hacer después de cursarla. 2. ¿Qué trabajo ha planteado el profesor para alcanzar dichos objetivos? Y, muy íntimamente relacionado con esto, ¿cómo se evaluará lo que el estudiante ha aprendido? ¿Cómo se ha organizado el trabajo a lo largo del tiempo en el que tiene lugar el módulo o el aprendizaje de la materia? 4. Con el conocimiento que una guía bien elaborada proporciona, el estudiante estará en mejor situación para comunicar la lengua. 5. Estar motivado por la materia, ya que objetivos y plan de trabajo se le presentan de forma comprensible. 6. Planificar y distribuir mejor su trabajo a lo largo del cuatrimestre o del curso. 7. Entender mejor los criterios de calidad de la materia y adoptar una actitud de disposición al trabajo y altos niveles de exigencia en la materia. 8. Prepararse de forma razonable para la evaluación de manera que sus posibilidades de éxito aumenten. Recuerde que el tiempo del estudiante también es muy importante. De todos modos, es sabido que a la hora de aprender, el estudiante necesita tiempo suficiente para la realización de actividades que, se supone, le permitirán aprender, por ejemplo, proyectos, trabajo en grupo, etc. Este tipo de actividades, junto con la asistencia a clase, seminarios, presentaciones, conforma lo que se denomina carga de trabajo. El tiempo y la carga de trabajo son dos conceptos correlacionados que determinan el rendimiento del estudiante. Y no podemos sobrecargar a los estudiantes con exceso de trabajo porque cuando esto ocurre, la única forma de realizarlo es acudiendo a una estrategia de aprendizaje superficial en la que los estudiantes aprenden muy poco o nada. A la hora de determinar la cantidad de tiempo de estudio que los estudiantes necesitan para lograr un aprendizaje de calidad, se hace indispensable el cálculo de la carga real del trabajo. El tiempo se ve influenciado por muchos factores: habilidad y talento, motivación, calidad del conocimiento previo del estudiante, objetivos que se plantean, dificultad de la materia, calidad de la enseñanza. Por todo ello, la estimación del tiempo de estudio que el profesor debe hacer para programar una materia resulta complicada. Así pues, una vez hecha la estimación inicial, se recomienda recurrir a una aplicación para calcular el tiempo. Cuando estimamos el tiempo de estudio, deben tenerse en cuenta todas las actividades que el estudiante necesita para conseguir un aprendizaje de profundidad. Por ejemplo, si solo se requiere asistencia a clase, el tiempo necesario será menos, pero si se requieren actividades más extensas, el tiempo también aumentará. Respecto al nivel de dificultad de cada materia, es esencial tener en cuenta dicho nivel para determinar la carga de estudio y trabajo y, por lo tanto, la cantidad de tiempo necesario para lograr un aprendizaje en profundidad, para no suscitar el problema que aparece cuando el estudiante se orienta hacia un aprendizaje superficial debido a la falta de tiempo. Uno de los factores importantes en la planificación es el nivel de motivación que muestran los alumnos. Resulta fundamental relacionar un contenido de estudios con otras materias, objetivos a corto y medio plazo, y con la titulación y una actividad profesional, objetivo a largo plazo. Es recomendable tener en cuenta las competencias del grupo a la hora de planificar. Muy a menudo encontramos que el documento de planificación no está en concordancia con el nivel de la clase. El planning tiene que ser más personalizado y es responsabilidad del docente actualizarlo con frecuencia. También es importante considerar que el libro de texto siga las normas del marco común. El documento de planificación necesita tener en cuenta las siguientes cuestiones. A. La programación del departamento selecciona y adapta el currículo a una etapa o cursos determinados, objetivos, contenido, evaluación, concreciones metodológicas y temporalización. B. La programación de aula supone un grado más de concreción
al aplicar la programación del departamento a un grupo determinado, adaptando la metodología y la distribución de objetivos y contenidos en unidades didácticas a los intereses y necesidades de los alumnos. Es importante recordar que los niveles crecen en espiral de forma que la exigencia y por tanto el número de horas que se prevé para cada nuevo nivel va aumentando en proporción geométrica. Los alumnos tardarán más del doble en alcanzar el nivel umbral desde el nivel plataforma de lo que tardaron en alcanzar el nivel plataforma. Luego es probable que necesiten más del doble de tiempo para alcanzar el nivel avanzado desde el nivel umbral de lo que tardaron en alcanzar el nivel umbral desde el nivel plataforma, aunque los niveles aparezcan como equidistantes en la escala. No nos cansamos de llamar la atención sobre este aspecto y de señalar que los niveles A, B, C del marco no se equiparan con los clásicos de básico, intermedio y avanzado que podrían responder a los niveles A1, B1 y B2 del marco común, como un estudio atento y responsable de los descriptores pone de manifiesto. Una buena planificación debería mantener los siguientes pasos. Estar centrada en el alumno, ser abierta y con atención a los procesos. Tener un enfoque de acción que favorezca el aprender la lengua con el uso. Integrar y desarrollar las competencias generales y la comunicativa. Posibilitar la responsabilidad y autonomía del aprendiz. El último escalón sería el desarrollo de la unidad didáctica y el del plan diario de clase. Por estas razones es recomendable, una vez identificados los objetivos que pudieran corresponder a una materia o asignatura, establecer una distinción entre aquellos que son esenciales, deseados o especializados. Los esenciales se consideran imprescindibles o el núcleo de la materia, mientras que los deseables no son tan centrales, aunque su conocimiento puede ser interesante o quizá aportar algunos elementos de interés para enfatizar ciertos perfiles profesionales. Este distinto carácter, como puede verse, queda reflejado en el peso o dedicación temporal que se da a cada categoría de objetivos. Los segundos, en todo caso, serán prescindibles en caso de que, ya sea en una primera vuelta o más adelante, se considere que debe reducirse la extensión del programa. Si el curso también involucra el módulo de autoaprendizaje, el profesor necesita incluir en su documento el tiempo predeterminado y las tareas a realizar. Una justificación de las actividades tanto de aprendizaje como de evaluación ayudará a los estudiantes a alcanzar los resultados esperados. La secuencia en la que se realizarán estas actividades y su relación con el contenido de la materia es importante. Una propuesta razonable de distribución de tiempo por actividades también ha de tenerse en cuenta. Incluye una estimación lo más precisa posible del tiempo que requerirá a los estudiantes realizar la tarea. Un buen plan de L va a destacar el análisis, los resultados y las conclusiones para la tarea. El documento no tiene por qué ser cerrado porque ha de ser flexible a la hora de planificar teniendo en cuenta los niveles de los alumnos y es importante no planificar cosas irreales. En el nivel A1, poner una tarea de escribir un cuento en el pasado sería inadecuado. Hay que incluir las horas de trabajo presenciales con el profesor y las de trabajo independiente con los compañeros. No obstante, esta estimación deberá revisarse según lo indiquen los registros realizados por los propios estudiantes. Para concluir, el documento de planificación debe ser algo obligatorio para cada docente y en el contexto de L en la India, las instituciones necesitan tener un supervisor que compruebe que todo se ajusta a la normativa en vigor. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.